No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tras una noche caótica y llena de acontecimientos, recibí una llamada telefónica que me despertó abruptamente. Era mi mejor amiga, con quien no hablaba desde hacía meses. Su voz sonaba inquieta y antes de que pudiera siquiera saludarla, me confesó que había despertado en medio de la noche, abrumada por un sueño perturbador. En el sueño, yo la llamaba desesperada para contarle que había decidido divorciarme de mi esposo. Me llamaba simplemente para asegurarse de que estuviera bien. Lo inquietante era que, apenas unas horas antes, en medio de la madrugada, había tenido mi última y más intensa discusión con mi esposo. Finalmente había tomado la decisión de marcharme para siempre. Con el corazón destrozado y sintiéndome completamente sola, conduje hasta la casa de mi madre. Durante ese trayecto, lo único que ocupaba mis pensamientos era la necesidad desesperada de hablar con mi mejor amiga, de sentir su apoyo y comprensión. Nos conocíamos desde la infancia. Habíamos crecido juntas, compartiendo secretos, miedos, sueños. Ella siempre había sido mi mayor refugio emocional, la persona a quien acudía en los momentos de crisis. Sabía leerme incluso cuando yo no decía nada, como si pudiera escuchar mis pensamientos más profundos. Durante los últimos meses, nuestras vidas habían tomado caminos separados y habíamos dejado de hablar tan seguido como antes, pero nunca dudé del lazo que nos une. Lo que me dejó helada fue que, en el momento en que ella me llamó esa mañana, yo no había contado a nadie lo sucedido, ni una palabra. Era imposible que supiera lo que había pasado. Conforme hablábamos, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Su sueño era tan preciso, tan sincronizado con mi realidad, que me hizo preguntarme si algo más grande estaba ocurriendo. ¿Había sido una coincidencia extraordinaria? ¿O tal vez, en alguna dimensión paralela, yo le había contado todo y de alguna manera esa información había cruzado las barreras de la realidad? En los días siguientes no pude dejar de pensar en esa llamada. Sentía como si el universo hubiera conspirado para conectarnos en el momento exacto en que más la necesitaba. Cada vez que revivía la conversación, la duda se instalaba más profundamente en mi mente. ¿Era posible que nuestros pensamientos, nuestros miedos y emociones pudieran atravesar las fronteras invisibles del tiempo y el espacio? Recordé todas las veces que ella había estado ahí para mí. Cuando perdí a mi padre, cuando tuve mi primer desengaño amoroso, cuando celebré mis mayores triunfos. Siempre había sabido qué decir, cómo sostenerme sin juzgar. Y ahora, incluso después de meses de distancia, había sentido mi angustia como si fuera propia. Esa clase de conexión no se explica fácilmente, es algo que trasciende lo racional. Sentir su apoyo incondicional en ese momento tan oscuro me dio la fuerza y la determinación necesarias para afrontar todo el difícil proceso que conllevaba un divorcio. Saber que ella estaba de mi lado, incluso sin que yo se lo pidiera, me ayudó a mantenerme firme en mi decisión y a enfrentar cada obstáculo con valentía. Su llamada fue un ancla en medio de la tormenta, recordándome que no estaba sola y que a pesar de la incertidumbre y el miedo, podía seguir adelante. Y aunque nunca hemos vuelto a hablar de ese sueño, la conexión que sentí esa mañana siguió persiguiéndome, como un eco que se niega a desvanecerse. Ahora, cada vez que el teléfono suena a mitad de la noche, mi corazón se acelera preguntándome si otra puerta invisible se ha abierto y qué podría esperar al otro lado. Era un día como cualquier otro. Me desperté temprano, todavía sintiendo el cansancio acumulado de varias noches de estudio. Los exámenes finales estaban a la vuelta de la esquina y la presión comenzaba a hacerse notar. Arrastrándome fuera de la cama, preparé un desayuno rápido, tostadas con mantequilla y mermelada, acompañado de un café demasiado cargado. Mientras comía, repasaba mentalmente la lista de tareas pendientes. Entregar un trabajo importante, repasar notas para el examen y, si todo salía bien, relajarme viendo un episodio de mi serie favorita antes de dormir. Sin embargo, algo en el aire se sentía extraño, una ligera inquietud, una sensación indefinible que me hacía mirar sobre mi hombro, como si esperara encontrar algo fuera de lugar. «Es solo el estrés», me repetí, tratando de ignorar esa espina en el fondo de mi mente. El día transcurrió como cualquier otro. Entre clases y largas horas en la biblioteca, me esforcé por mantenerme concentrado. Sin embargo, mi mente volvía una y otra vez a esa sensación de desconexión, como si el mundo a mi alrededor no estuviera del todo alineado. Cuando finalmente regresé a casa, ya era de noche. Estaba agotado, pero satisfecho. Había hecho casi todo lo que me había propuesto. Al entrar a mi habitación, lo único que quería era quitarme los zapatos, dejarme caer en la cama y perderme en mi serie. Pero en cuanto abrí la puerta, me congelé.
Al final de la cama, de pie, estaba yo. Era como mirarme en un espejo, pero sin el cristal que nos separara. Era idéntico a mí en cada detalle, la misma estatura, el mismo cabello, los mismos rasgos. Sin embargo, llevaba puesta una camiseta y unos jeans que reconocí de inmediato como míos, pero que no había usado ese día. La otra versión de mí me miraba con la misma expresión de pánico que seguramente yo reflejaba. Nos quedamos inmóviles, atrapados en un instante que pareció extenderse eternamente. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Era una alucinación? ¿Un truco de mi cerebro cansado? ¿O algo peor? Sentí el impulso de hablar, pero las palabras no salían. Fue el otro quien rompió el silencio primero. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz idéntica a la mía, pero cargada de confusión y miedo. Quise responder, pero no supe qué decir. ¿Cómo le explicas a alguien que tú también estás igual de desconcertado? Antes de que pudiera articular palabra, él dio un paso hacia atrás, y yo hice lo mismo, como si un espejo invisible nos conectara. Entonces, algo cambió. El aire a su alrededor comenzó a ondular, como el calor que se eleva del asfalto en un día de verano. La luz en la habitación pareció destellar, y un extraño sonido, como un zumbido eléctrico, llenó el espacio. En un parpadeo, el otro yo tropezó hacia atrás y cayó sobre la cama. Luego desapareció, literalmente. No hubo transición ni desvanecimiento lento. Simplemente dejó de estar allí, como si alguien hubiera borrado su figura con una goma de borrar invisible. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Corrí hacia la cama y toqué la colcha. Estaba caliente, como si alguien realmente hubiera estado sentado allí. Pero ya no había nadie, solo el silencio absoluto, roto por el sonido de mi respiración agitada. Me dejé caer sobre la cama, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Durante más de una hora me quedé allí, mirando al vacío, repasando una y otra vez el encuentro en mi mente. Cada detalle era demasiado vívido para ser descartado como una simple alucinación. Su expresión, su ropa, la forma en que la luz había parpadeado antes de que desapareciera. Esa noche no pude dormir. En lugar de descansar, busqué obsesivamente en internet, leyendo sobre universos paralelos, realidades alternativas y fallas en la estructura del espacio-tiempo. ¿Era posible que hubiera visto una versión de mí mismo de otra dimensión? Había cruzado, aunque fuera por un instante, una frontera invisible que separaba mi realidad de otra. Con el tiempo volví a mi rutina diaria, pero nunca dejé de pensar en ese encuentro. A veces me encuentro frente al espejo, examinando mi reflejo con detenimiento, buscando algo diferente, una pista que me diga si todavía estoy en mi propia realidad o si algo ha cambiado. Han pasado meses desde aquella noche, pero la sensación de que algo está fuera de lugar no me abandona. A veces, cuando cierro los ojos, veo ese destello de luz, el aire ondulado a su alrededor, y me pregunto, ¿volveré a encontrarme con esa otra versión de mí? O tal vez en este preciso instante, él está en algún lugar, mirando su propio reflejo y preguntándose lo mismo. Hace poco viví una experiencia que me dejó marcada para siempre. Una amiga muy cercana falleció tras una larga y difícil batalla contra una enfermedad devastadora. Durante semanas estuve a su lado, acompañándola en cada etapa del proceso. La vi luchar con valentía, aferrándose a la vida incluso cuando el dolor era insoportable. Compartimos conversaciones profundas y momentos de silencio cargados de significado. Su partida fue una tragedia que aún me pesa en el alma, pero lo que ocurrió después es lo que ha cambiado mi manera de ver la realidad. Tiempo después de su muerte, tuve un sueño. En él, ella estaba allí, como si nada hubiera sucedido. Su presencia era tan vívida, tan real, que por un instante olvidé lo que había pasado. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que aquello no podía ser. Le dije, «Tú no puedes estar aquí». Ella me miró con esa expresión serena que siempre tenía y me preguntó, ¿por qué no podría estarlo? Dudé un momento antes de responderle. Finalmente, le expliqué lo que había sucedido, que había fallecido meses atrás. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero no miedo. «Eso no es posible», me dijo. «Aquí estoy». ¿Y si fui capaz de evitar mi muerte? Su respuesta me desconcertó. Por un momento dudé si estaba soñando o si, de alguna manera, había entrado en otra realidad.
En ese instante recordé lo mucho que me fascinaban los sueños lúcidos. Siempre he tenido cierta habilidad para ser consciente dentro de ellos, y esta vez no fue la excepción. Observé cada detalle, el lugar en el que estábamos, la ropa que llevaba puesta, incluso la textura de su voz. Todo parecía tan auténtico que empecé a cuestionarme si había atravesado un umbral hacia un universo paralelo. Le conté cómo había ocurrido su muerte en mi realidad, con todos los detalles dolorosos que aún pesaban en mi memoria. Pero ella, en lugar de entristecerse, sonrió. Me explicó que en su realidad, o en su versión de la existencia, había tomado decisiones distintas, decisiones que le habían permitido escapar de ese destino que yo conocía. Tal vez tú cruzaste a mi realidad, me dijo. Tal vez aquí yo nunca morí. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Sentí un calor reconfortante al estar junto a ella de nuevo, aunque fuera por unos momentos. Me pregunté si aquello era un regalo de mi mente para ayudarme a sanar o si en verdad había atravesado las barreras de lo imposible. Antes de despertar, me tomó la mano y me dijo algo que jamás olvidaré. No importa dónde estemos, siempre estaremos conectadas. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una paz que no había sentido desde su partida. Desde entonces sigo preguntándome si fue solo un sueño que mi inconsciente creó para ayudarme a sanar su partida o si realmente logré visitar un lugar donde ella todavía vive. Sea cual sea la respuesta, aquella experiencia me enseñó que las conexiones verdaderas trascienden el tiempo, el espacio e incluso la muerte. Cuando tenía unos 9 o 10 años, mi habitación era mi pequeño refugio, aunque con sus peligros peculiares. Tenía una litera, y su escalera metálica se enganchaba a la base superior de forma precaria. Mirando hacia atrás, no sé cómo sobreviví sin más accidentes, pero en ese entonces no veía el problema. Para mí, era solo parte de la diversión de tener una cama alta. Un día, estaba en la casa de mi mejor amigo, Ryan, pasando la tarde en su habitación. Veíamos The Amanda Show, uno de esos programas emblemáticos de principios de los 2000 que nunca fallaban en sacarnos una carcajada. Mientras él se reía de una broma absurda del show, comencé a sentirme somnoliento. Me recosté en su cama y me quedé en ese extraño estado intermedio entre estar despierto y dormido. Podía oír todo a mi alrededor, el chirrido constante de sus conejillos de indias, el murmullo de los diálogos en la televisión. Sin embargo, algo extraño sucedió. En ese estado de semiconciencia, mi mente comenzó a proyectar imágenes. Era como una película, pero con una cualidad irreal, como si estuviera viéndola a través de un cristal empañado. En esas imágenes me vi a mí mismo, en mi habitación, frente a la escalera de mi litera. Todo era tan nítido que podía reconocer hasta los pequeños detalles. Mi mejor amigo estaba a mi derecha, mi hermano menor a mi izquierda, y detrás de mí, contra la pared, estaba la pequeña mesa de madera que siempre había estado allí. En la visión, me vi subiendo la escalera de la litera, intentando alcanzar algo en la cama superior. Pero había algo mal. Sentía un presentimiento extraño, un peso opresivo que me decía que iba a caer. Y entonces sucedió. En la escena me tambaleé, mi pie resbaló y caí hacia atrás. Pude ver con una claridad escalofriante cómo mi cabeza golpeaba directamente contra la esquina de la mesa. Con un sobresalto, desperté. Me incorporé rápidamente en la cama de Ryan, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. El sudor frío me empapaba la frente y mis manos temblaban. Era solo una visión, pero se sentía demasiado real. Ryan notó mi estado y me preguntó qué pasaba. Con la voz temblorosa le conté lo que acababa de experimentar. Él me miró con curiosidad, pero también con cierta incredulidad. Fue solo un sueño raro, dijo, tratando de tranquilizarme. Sin embargo, yo no podía ignorar lo que sentía. Era más que un simple sueño, era una advertencia. Más tarde decidimos que pasaría la noche en su casa. Llamé a mi mamá para pedirle permiso y después de obtener su aprobación, Ryan y yo caminamos hasta mi casa para recoger algunas cosas. Solo vivíamos a unas cuadras de distancia, así que no tardamos mucho en llegar. Al entrar a mi habitación, recordé que necesitaba algo que había dejado en mi cama superior. Sin pensarlo mucho, me acerqué a la litera y me preparé para subir la escalera. Pero entonces, algo me detuvo. Fue como si el tiempo se detuviera. Miré a mi derecha y vi a Ryan parado allí, exactamente como en la visión.
Mi hermano menor estaba a mi izquierda, jugando con un juguete, y detrás de mí estaba la pequeña mesa. Todo era idéntico, cada detalle coincidía perfectamente con lo que había visto antes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Con cautela tiré de la escalera hacia mí antes de subir. Para mi sorpresa y horror, la escalera no estaba enganchada, simplemente estaba apoyada contra la cama. Si hubiera intentado subir sin comprobarlo, mi peso habría hecho que se desplomara hacia atrás, llevándome con ella, y sin duda mi cabeza habría golpeado la esquina de la mesa, tal como lo había visto en mi visión. Con el corazón en la garganta, corrí hacia la sala y llamé a mi mamá. Le conté lo que había pasado, cada detalle, desde la visión hasta la escalera suelta. Mientras hablaba, mi voz temblaba y apenas podía controlar las lágrimas de alivio y miedo. Mi mamá me escuchó en silencio y cuando terminé, su rostro mostró algo que no esperaba: preocupación. Finalmente, ella me dijo algo que me dejó helado. Esa misma mañana, mientras yo estaba en la escuela, había quitado la escalera porque temía que mi hermano menor intentara subir y se lastimara. Al saber que iba a pasar por la casa, la había colocado de nuevo apresuradamente, sin darse cuenta de que no la había enganchado correctamente. Yo no sabía nada de esto. Hasta ese momento no tenía idea de que mi madre quitaba la escalera cuando no estaba en casa, y sin embargo mi visión lo había anticipado todo, hasta el más mínimo detalle. Esa noche, mientras estaba de regreso en casa de Ryan, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, preguntándome qué había sucedido realmente. ¿Cómo pude ver algo que aún no había pasado? ¿Fue una coincidencia o algo más? Hasta el día de hoy sigo buscando respuestas. Cada vez que pienso en esa tarde, siento una mezcla de gratitud y desconcierto. Sea lo que me advirtió, me salvó de lo que podría haber sido un accidente grave, pero también me dejó una pregunta que todavía me persigue. ¿Qué más podría estar sucediendo en este mundo que no comprendemos del todo? Mi madre siempre hacía sus citas ginecológicas con un médico en el centro de la ciudad. Su consultorio estaba en el 5º piso de un edificio hospitalario y tenía una recepcionista y una enfermera de toda la vida llamada Allison. Recuerdo acompañar a mi mamá a esas citas cuando era pequeña. Mi madre solía convertirlo en un juego, encontrar la oficina entre los pasillos y luego esperar en la sala de espera. Esta estaba decorada con un colorido mural de un bosque encantado. Allison era una mujer increíblemente amable, casi como una niñera para nosotros, los niños. Nos leía cuentos, nos daba libros para colorear e incluso aguantaba nuestros terribles chistes de knock knock. Todos la llamábamos cariñosamente Allison Maravillas. Años después, cuando me casé y quedé embarazada, comencé a buscar un obstetra, ya que había regresado a mi ciudad natal recientemente. Mi madre sugirió que buscara a ese médico, quien según ella era bastante joven, unos 30 y pocos años cuando yo nací. Sin embargo, no encontré su nombre en el directorio del hospital. Pensé que lo mejor sería pasar directamente por la oficina para verificar. Coincidentemente, mi madre, quien se había mudado de la ciudad varios años antes, estaba ahora aquí y me acompañó. Nos reímos de lo familiar, pero extraño que era ahora estar en situaciones opuestas. Cuando llegamos a las escaleras, surgió el primer problema. No había un 5º piso en ese edificio. Era muy extraño. Ambas pensamos que tal vez lo habíamos recordado mal. Sabíamos que estaba en el último piso, así que debía de ser el 4º, pero tampoco estaba allí. Comenzamos a dudar. ¿Estábamos en el edificio equivocado? No. Habíamos estacionado en el mismo garaje de hace 20 años y seguimos exactamente el mismo camino. Todo coincidía, excepto por la ausencia de la oficina. Aún más inquietante, ese médico no existía. No había registros de él, ni siquiera los empleados del hospital lo recordaban. Revisamos nuestros certificados de nacimiento, pero las copias solo indicaban médico tratante sin nombre alguno. La inquietud creció al darnos cuenta que solo mi madre, mi hermano y yo recordábamos a ese médico y a Allison Maravillas. Preguntamos a familiares, amigos e incluso buscamos registros en línea. Nada, como si nunca hubiera existido. Me obsesioné con encontrar alguna explicación lógica. Tal vez fue un error en la memoria colectiva o un efecto Mandela compartido por nuestra familia.
pero el recuerdo era tan vívido: los colores del mural del bosque, la voz cálida de Allison, los libros para colorear, todo estaba tan claro en mi mente, no podía ser falso. Con el tiempo empecé a considerar otras posibilidades. ¿Y si habíamos estado en un lugar que no pertenecía del todo a esta realidad? ¿Un fragmento de un universo distinto que se deslizó por un momento en el nuestro? Me persigue la idea de que tal vez en alguna otra versión de la realidad, esa oficina sigue allí, intacta, con Allison esperando en la recepción. Desde entonces, cada que paso por ese edificio, no puedo evitar mirar hacia arriba, esperando ver una ventana que no debería estar allí. Pero nunca la veo, y sin embargo, cada vez que cierro los ojos, puedo imaginarla tan clara como si todavía estuviera de pie en ese lugar, atrapada en un rincón de una realidad que ya no puedo alcanzar. Durante 10 años hice taekwondo y mi dojang era como una segunda casa para mí. Cada verano organizamos un picnic en el parque, donde había comida, juegos y actividades para los niños. Recuerdo que siempre había una gran energía y todos se reunían para disfrutar del buen tiempo, pero cuando tenía unos 12 años, el picnic de ese año fue algo diferente para mí. Mi mejor amigo y yo, que para ese entonces ya estábamos al borde de la adolescencia, pronto nos aburrimos de los juegos organizados para los niños pequeños. Sentíamos que éramos demasiado grandes para esas actividades, pero tampoco tan cool como para quedarnos con los adolescentes. Así que, sin pensarlo mucho, decidimos escapar del bullicio y explorar el parque. El parque tenía un sendero que se adentraba en el bosque cercano, y en lugar de quedarnos observando a los demás jugar, decidimos seguir ese camino para ver a dónde nos llevaba. Teníamos claro que no queríamos perdernos, por lo que acordamos no separarnos y marcar cada bifurcación en el camino con palos que íbamos colocando de manera estratégica, formando flechas para asegurarnos de poder regresar. Al principio todo parecía bastante sencillo. El sendero era estrecho pero fácil de seguir. Sin embargo, mientras avanzamos, nos adentramos más y más en el bosque, y el paisaje comenzó a volverse más sombrío y misterioso. Había algo inquietante en el aire, pero también algo fascinante. Al principio nos cruzamos con varias carreteras angostas, pero ninguna nos parecía especialmente significativa, y seguimos caminando sin preocuparnos demasiado. Sin embargo, pronto pasamos junto a una vieja fábrica o molino abandonado, cuya estructura de ladrillo estaba cubierta de musgo y parcialmente derruida. Los cristales rotos de las ventanas parecían vigilar nuestro paso, y el lugar parecía más sacado de una película que de la vida real. A pesar de lo inquietante, no nos detuvimos mucho. Estábamos decididos a seguir adelante. La caminata comenzó a ser más difícil, el calor del día nos agobiaba, y las picaduras de los mosquitos nos recordaban que estábamos demasiado lejos de la civilización. Pero fue entonces cuando, en un claro entre los árboles, llegamos a un lugar que nos dejó sin palabras, un conjunto de muros de piedra en ruinas rodeados de naturaleza. En el centro, una estructura semicircular se alzaba majestuosa, como un pequeño altar. Los mosaicos de colores estaban desgastados, pero aún se podían distinguir algunas imágenes: un globo terráqueo, una lámpara o faro, y una estrella de la que parecían emanar rayos de luz. En las paredes había inscripciones en latín, aunque no pudimos entenderlas. El ambiente era extraño y mágico. Había algo casi sagrado en el aire, como si hubiéramos tropezado con un rincón olvidado por el tiempo. Yo estaba convencido de que habíamos descubierto algo realmente importante, tal vez las ruinas de una antigua iglesia que nadie más conocía, pero al poco rato nos dimos cuenta de que habíamos perdido la noción del tiempo. Habíamos estado explorando durante horas y nadie sabía dónde estábamos. La sensación de preocupación comenzó a invadirnos. Sabíamos que nuestras madres debían estar buscándonos, así que decidimos regresar al pabellón, aunque no estábamos del todo seguros de cómo. Utilizamos nuestras marcas para encontrar el camino de vuelta. A medida que recorríamos el bosque en sentido contrario, las sombras comenzaban a alargarse, y nos parecía que el camino se había hecho más largo de lo que recordábamos. Pero finalmente emergimos del bosque, exhaustos, con las ropas llenas de tierra y los pies cansados.
Al llegar al pabellón encontramos a nuestras madres hablando frenéticamente por teléfono, visiblemente preocupadas. Ambas nos reprendieron por no haberles dicho a dónde íbamos, pero al mismo tiempo había un alivio evidente en sus rostros al vernos regresar con seguridad. Esa noche, después de que mi madre se calmó un poco, le conté lo que habíamos encontrado en el bosque, las ruinas, los mosaicos, las inscripciones. Mi madre me miró con una mezcla de interés y escepticismo. No estoy seguro de si me creyó, pero parecía intrigada por lo que había contado. 5 años después, en la preparatoria, mi grupo de amigos y yo solíamos explorar durante los veranos. La ciudad natal que compartimos tenía una pequeña zona turística junto a un río y nos encantaba ir a descubrir rincones olvidados. Una tarde, uno de mis amigos sugirió que fuéramos al santuario. No sabía a qué se refería, así que me explicó. Es un pequeño santuario católico medio derruido que está en el bosque detrás del viejo edificio del gobierno. Al instante sentí un escalofrío. No pude evitar pensar en las ruinas que había descubierto años atrás. Eso no puede ser, me dije para mí mismo. Tenía que ir a verlo. Mis amigos y yo saltamos una cerca que limitaba la zona turística y caminamos unos 10 minutos por un sendero detrás del edificio gubernamental. Y allí estaba, el mismo lugar que había encontrado con mi mejor amigo hacía años. Las mismas ruinas, la estructura semicircular, los mosaicos desgastados, las inscripciones en latín, todo era idéntico. No había cambiado ni un solo detalle. Les conté a mis amigos la historia de cómo lo había encontrado cuando tenía 12 años, y sus reacciones fueron de asombro, pero también de escepticismo. Uno de ellos me miró con una mezcla de incredulidad y me dijo: «Eso es imposible. Este bosque no conecta con ningún parque forestal, está rodeado por el edificio del gobierno, un barrio residencial y el río. No hay forma de que hayas llegado aquí desde otro lado». Intrigado, esa misma noche busqué en Google Maps para comprobarlo. Descubrí que el parque forestal donde se celebró el picnic sí estaba en una ciudad vecina, pero en un extremo que no colindaba con mi ciudad natal. Además, mis amigos tenían razón. El bosque que rodeaba el santuario estaba completamente cerrado por el río, las casas y el edificio gubernamental. No había forma de que hubiéramos caminado desde el pabellón hasta ese lugar en tan solo 1 o 2 horas. Aún así, sigo visitando el santuario cada vez que regreso a mi ciudad natal. Es un lugar hermoso, pero también extraño. La atmósfera que lo rodea sigue siendo tan fascinante como lo era cuando lo descubrí. A veces me pregunto si realmente exploramos ese bosque ese día, o si de alguna manera tropezamos con un camino que no debería haber existido. ¿Fue todo una coincidencia o experimentamos una brecha en la realidad? Nunca lo sabré con certeza, pero la duda siempre me acompaña cuando paso junto a esos muros de piedra, rodeado por el silencio del bosque.